Todas y todos, es un placer estar con ustedes en este conversatorio que ha convocado la RUGETS y bueno, obviamente que nos trae a todas y todos los interesados en estos temas para compartir de los puntos de vista y sobre todo las acciones que desde distintas universidades del país y de el continente hemos venido desarrollando en materia de los protocolos de violencia de género. El día de hoy queremos abordar un tema muy importante que es el antes, durante y el después de la pandemia. Sin duda alguna, es un tema que nos da para mucho, que seguramente pudiera ser inclusive motivo de varios foros. Sin embargo, pues el día de hoy quisimos abrir este espacio para conocer y sobre todo tener muy vigente esta problemática que hoy en día, platicábamos hace un rato, no solo sigue aquejando, sino que pareciera que por el tema de la pandemia ha incrementado. Entonces, pues es un gusto y antes que nada quiero saludar a Mariana Vázquez del Centro de Género e Inclusión de la Universidad del Bosque de Colombia. Mariana, mucho gusto y qué suerte platicar con ustedes. Muchísimo gusto, Paloma. Bueno, María del Socorro Damián, del programa de género de la UAM Iztapalapa, quien tengo el gusto de recién conocer el día de hoy, pero que ya siento un vínculo con ella porque soy orgullosamente egresada de la UAM, bueno, UAM Azcapotzalco. Socorro, mucho gusto. Muchas gracias, Paloma, es un placer estar con ustedes dos. Bien, pues vamos a entrar ya en el tema. A mí me gustaría darles un poco el contexto que se ha vivido desde el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente yo me desempeño como defensora de los derechos politécnicos y asimismo en el instituto tenemos una unidad politécnica de gestión con perspectiva de género, pues que es el área también encargada de atender estas situaciones. Sin embargo, hemos venido trabajando muy de la mano, sobre todo a partir del año 2019, para atender y mejorar obviamente y enriquecer todos los procedimientos relacionados con la violencia de género. Obviamente, desde el punto de la defensoría, pues es primordial velar por los derechos humanos de las personas y obviamente ya con la fusión, digamos, o el contacto con género, pues nos hemos enfocado a ese tema en particular, pero no perdiendo de vista que es muy relevante hoy en día la problemática que aqueja. Y bueno, pues yo les comparto un poco que en el instituto, justo cuando inició el tema de la pandemia, pues estábamos viviendo una situación muy fuerte y no nada más en el instituto, creo que a nivel nacional estaba habiendo una situación muy, muy compleja, pero a su vez nos enorgullecía, ¿no? El ver que tantas voces empezaron ya a hablar, tantas personas empezaron a manifestarse desde diferentes puntos de vista, desde diferentes formas de manifestación, pero ya cada vez alzando la voz más para evitar que sigan estos temas y esta violencia contra principalmente las mujeres, pero obviamente sin dejar de lado que los otros géneros también están expuestos a estas situaciones. Entonces, en el instituto, pues nos quedamos en un tema de, o bueno, no nos quedamos, estábamos en un tema de precisamente platicar con las personas que se manifestaban. Teníamos un protocolo recién emitido en el mes de diciembre del año 2019, donde precisamente se plantea desde la prevención, la detección, la atención y en su caso la sanción de los temas de violencia de género. Es así que llegamos o en los últimos días, prácticamente antes del cierre de actividades, tuvimos un grupo de personas encapuchadas inclusive que fueron a manifestarse a la dirección del instituto, causaron algunos destrozos
y posteriormente hubo una apertura al diálogo por parte de ellas. Tuvimos una mesa de diálogo con el mismo director general, la secretaria general, género y defensoría, abogado general, para precisamente recabar los pliegos petitorios y las denuncias que tenían respecto a estos temas de violencia. Entonces, pues digo, no quiero sonar muy simplona con el tema, pero desde mi punto de vista, la verdad es que nos quedamos como las telenovelas, ¿no? Nos quedamos en el punto más álgido de la situación y obviamente no podemos parar o no debíamos parar aunque el escenario hubiese cambiado. Entonces, bueno, me gustaría empezar con Mariana, si es posible, para que nos cuente la vivencia desde Colombia y luego de ahí, pues ya continuar con Socorro para que nos diga qué hay en la UAM. Gracias, Mariana, adelante. Gracias, Paloma. Concuerdo contigo absolutamente en que nos quedamos en el punto más álgido en el mundo. Estábamos en medio de una protesta social sin precedentes a nivel latinoamericano, a nivel mundial, que defendía por primera vez de una manera bien importante nuestros derechos y de repente nos tocó guardarnos. De repente nos tocó encerrarnos y meternos dentro de un escenario muy desconocido, familiar, pero no conocido realmente y que ha llevado a las universidades a repensarse probablemente más que cualquier otra institución nacional. Yo soy la coordinadora del Centro de Género, Equidad e Inclusión de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Y esto es un centro que se consolida, que se forma en el 2019, después de un año de haber estado trabajando muy fuertemente por instalar una política de género en la universidad. Éramos un grupo interdisciplinar de personas interesadas en el tema, de diferentes facultades que fuimos trabajando el tema y logrando consolidar esto. Yo quisiera hablar un poco de todas estas preguntas en lógica un poco de justicia social. Creo que lo que permite que el centro salga en la Universidad del Bosque es la necesidad de un reconocimiento que se vuelve latente y que se vuelve imposible de tapar por parte de las instancias universitarias, de las autoridades, de las universidades, porque es un tema que empieza a tomar vigencia en el 2017 más o menos, y que se vuelve muy, muy fuerte en el 2018 y que pide a gritos ser atendido por las universidades. Se evidencia que hay una baja o una casi nula capacidad de respuesta ante estas violencias porque hay un desconocimiento absoluto del tema por parte de las autoridades. Hablo de autoridades en el marco institucional. Y hay unas solicitudes aisladas de esta necesidad de reconocimiento. En Colombia, en las universidades, la cultura de la denuncia es muy baja. Y eso hace que no se reciban la totalidad de los casos que por violencias de género pueden darse. Entonces, existe esta situación, se consolida el equipo, se logra trabajar a partir de un mandato de la rectoría que autoriza que empecemos a trabajar en la política, elaboramos la política, dentro de la política se consolida el centro, decidimos abordar la política en un marco muy amplio para no enfocarnos solamente en la atención puntual de las víctimas de violencias, sino poder hacer un marco un poco más trabajable y con mayor proyección. Y nos basamos en eso, que además va surgiendo, digamos, en el 2017, un llamado por parte del Ministerio de Educación Nacional que dice, hey, hay que ponerle atención al tema. Hay que ponerle atención al tema de género y hay que ponerle atención al tema de la inclusión, de la diversidad. Y esto hace que la universidad ya, digamos que no pueda poner resistencia a este tipo de situaciones y se consolida el centro. Pero efectivamente llevamos un año, pero un año en el que empezamos en el paso cero, diseñar un protocolo de atención, ¿cierto? Que todas las facultades, todas las unidades académicas de la universidad sepan qué hacer en el caso de tener que atender una violencia. Y cuando estamos empezando a divulgar este protocolo, quedamos guardados entre la casa. Y algo que no se tenía absolutamente contemplado dentro del protocolo, debo decirlo, es ¿qué pasa cuando no estamos entre el campus? ¿Qué pasa con la violencia de género fuera del campus en estos espacios en los que estamos? Eso sería como ese antes
de nosotros. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Socorro, ¿nos pudieses compartir la experiencia en la UAM, por favor? Sí, pues tenía una presentación, pero la verdad es que no quiero que nos salgamos de a cuadro. Creo que antes que compartir mi experiencia en UAM Iztapalapa, sí me gustaría también como que dar un contexto general sobre la situación que ya se vivía antes de la pandemia en relación a la denuncia o demanda de acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia en los espacios universitarios, y creo que hay un evento aquí en México, porque digo, Mariana nos ejemplifica muy bien el contexto de Colombia, pero aquí, por ejemplo, en México hay un antes y un después de un evento que marca el inicio de la visibilización de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios, y no lo quiero dejar de mencionar el día de hoy, que es el feminicidio de Leslie Berlin en Ciudad Universitaria. El hecho de que no solo se nos acose, se nos hostigue a las mujeres en los espacios universitarios, sino que además haya existido un feminicidio en una universidad, pues marcó un antes y un después, y es cuando se va a empezar la mayor lucha de las mujeres organizadas en las universidades. Ojo, yo no estoy diciendo que no hubieran violencias anteriormente al feminicidio de Leslie, pero sí marca un antes y un después. Se empiezan a visibilizar más, las mujeres se empiezan a organizar más en todos los espacios universitarios, pero también surge algo muy importante, que es las universidades, y ya lo dijo Paloma al inicio, empiezan a presenciar denuncias sociales, no institucionales, denuncias sociales vía scratching, ¿no? Es decir, exhibiendo la violencia institucional al momento de querer activar este aparato de justicia. Aquí en México es importante recordar que el año pasado y principios de este año 2020 se vivió toda una organización sin precedentes, yo le llamo histórica, por las mujeres organizadas de distintas universidades, pero sobre todo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ellas pues justo van a poner a las autoridades en jaque, porque nos van a decir por dónde, o sea, por dónde los protocolos, porque desde el 2016 universidades ya contaban con protocolos. Estamos hablando que en México existe todo un proceso de protocolización para establecer mecanismos de atención eficientes, como lo establece Recomendación CEDAW. Pero esos protocolos, con todo el protocolo, las universidades no estaban respondiendo de manera diligente a esa problemática. ¿Qué se hace en la UAM? En la UAM Iztapalapa, pero antes de pasar a lo que ha hecho la UAM, creo que es importante que las universidades rescatemos estas enseñanzas que las mujeres, con sus conocimientos, con sus experiencias, con sus vivencias propias dentro de la universidad, nos dicen en los comunicados, en los pronunciamientos de estos movimientos de mujeres, que las universidades lo retomen. O sea, las universidades tienen que retomar esos comunicados y esos pronunciamientos para redirigir la política institucional en igualdad de género y prevención de violencia en las universidades. Desde la UAM, pues Mariana dice que se quedaron que difundieron. Aquí en la UAM no nos dio tiempo de difundir, estábamos apenas por difundir el protocolo. El protocolo se aprueba justo en la sesión 464 del Consejo Académico de UAM Iztapalapa, celebrada el 13 de marzo de este año, del 2020, se aprueba el protocolo con todo un proceso que yo sí quiero resaltar, que en la UAM Iztapalapa, para elaborar el protocolo, sí genera una dinámica de debate, discusión, entre una comisión que se encargó de elaborar ese protocolo y que estuvo asesorada pues por gente especialista como la doctora Guadalupe Guacuz de UAM Xochimilco, que finalmente ese protocolo sale a la luz, pero pues nos quedamos en stand-by, lo cual sí es muy preocupante, porque las violencias, y creo que esto va a ser parte de esta charla, se han agudizado aún más durante esta pandemia, y las redes sociales y el uso de las tecnologías exigen otros intercambios, otros espacios cibernéticos en donde actualmente sí se está viendo maximizada esta violencia, que afortunadamente aquí en la Ciudad de México pues ya contamos con marcos jurídicos por ejemplo, se reformó en enero 2020 el Código Penal para ampliar los delitos a la intimidad sexual, y pues que creo que es buen momento de discutir a dónde nos quedamos. Pero eso fue lo que generó el contexto, fue los movimientos de mujeres. La universidad crea su protocolo, crea esta unidad que tiene funciones
que me parecen de suma importancia, porque lo que comentaba Mariana es que el protocolo no establece, sí, el de UAM Iztapalapa, establece que el protocolo se va a aplicar contra actos de violencia de género que sucedan dentro y fuera de la universidad, y cuando hablamos fuera también estamos incluyendo el ámbito cibernético. Eso es todo. Muy bien, Socorro, muchas gracias. Pues sí, efectivamente tenemos que contemplar, o así lo exige ya la situación, los actos de violencia dentro y fuera, ¿no? En el caso, por ejemplo, del instituto, la normatividad ya nos permite sancionar algunas situaciones así que se den, sobre todo en los espacios cibernéticos. Entonces, en el protocolo a lo mejor no se hace la acotación y es parte de las observaciones que hemos recibido recién, pero sí es muy importante. De hecho, sabemos que muchos de estos actos de molestia se han generado sí o sí con el uso de las tecnologías, ¿no? Entonces, bien importante eso que menciona Socorro. Y bueno, pues ahora hacia, o qué estamos viviendo. Creo que también, como decía Mariana, al principio fue quedarnos congelados de alguna manera porque no sabíamos cómo actuar. De pronto a lo mejor hasta la sensación de esto ya se reactiva en 2 días, en 3 días, en una semana, y pues bueno, al día de hoy llevamos meses, ¿no? Entonces, nosotros en el instituto lo que empezamos a hacer fue, antes de salir justo se había quedado ya la consulta para enriquecer el protocolo con las opiniones de la comunidad. Se hicieron recientemente unos foros también donde se abordó por apartado cada tema del protocolo, y recibimos pues la retroalimentación de las personas. Obviamente algunas opiniones muy exactas, muy fluidas, en otros casos pues reclamos, protestas muy válidos, ¿no? Por el tema de los procesos de atención, o a lo mejor sí también por el tema de el desconocimiento de la norma, que es lo que también a nosotros nos está abriendo un panorama de qué es lo que debemos de acotar en este protocolo. Y a mí lo que me llama mucho la atención, a ver ahorita ustedes qué nos comparten, qué nos dice Mariana desde Colombia y Socorro desde la UAM, pero a mí lo que me tiene impactada al día de hoy, digo, y no es que lo esté invocando, pero no hemos recibido una sola denuncia. Curioso, pero desde que inició la pandemia al día de hoy, no hemos recibido, al menos por el tema de Defensoría y por la plataforma que se abrió para estas denuncias, no hemos recibido ya. Separaron, después de que en el último mes llegamos casi a 500 denuncias, cuando empezaron los movimientos, empezó todo el tema de las manifestaciones, de nosotros ir a visitar unidades académicas y recibir en propia mano denuncias y todo. Bueno, pues llevábamos aproximadamente 500 denuncias. Sin embargo, empieza este tema de la pandemia y se suspenden. Ahorita, si acaso hemos recibido 3 correos pidiendo dar seguimiento o retomando temas anteriores, pero a mí me sorprende que no ha habido denuncias ahorita, y más con tanto uso de las tecnologías, porque además, híjole, parecía broma, pero la verdad, justo lo que íbamos a decir es a las pláticas: no usen los medios electrónicos para comunicarse con el alumnado, usen las vías institucionales, oficiales, siempre presente todo el grupo, que no haya nada personalizado y tal. Y de pronto se viene esto y es: usen las redes sociales, usen todo lo que puedan para, ¿no? Entonces yo dije, aquí se nos va a desatar un tema tremendo entre el alumnado primero, a lo mejor por cuestiones de bullying, y después de ahí ya nos vamos a ir a cuestiones ya de violencia de género, ¿no? O violencia sexual, y no. Curiosamente no ha sido, pero pues tristemente también sabemos que esta violencia se ha incrementado a nivel hogar, ¿no? A nivel familiar. Entonces, tal vez están ocupados violentando a otras personas en el hogar que no han ejercido dentro de las instituciones.
Entonces, bueno, pues ahorita estamos en eso, si bien es cierto, como comentaban, se ha detenido un poco la atención oficial, digamos, de las cosas, hemos tratado de avanzar. En el caso de Defensoría hemos estado girando oficios a las dependencias, a las unidades académicas, solicitando informe de todas las denuncias que recibimos, diciéndoles a los directores: lo que me puedas preparar ya de información, me lo entregas, y lo que no, lo tienes que dejar como prioritario una vez que nos reincorporemos, ¿no? Porque además otro punto es, bueno, me decían los directores, pues si quieres yo le pido el informe, por ejemplo, a la persona denunciada, ¿no? Pero se la mando por un correo, la informalidad, la tal, de entrada no sabemos si conteste, y luego al rato ya, si esto se va a un juicio, no sabemos qué tanto nos pueda echar abajo el procedimiento, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos varias situaciones que nos han entorpecido a lo mejor el proceso, pero tenemos medidas preventivas, digamos. Estamos, les decía, con esta consulta del protocolo, se están haciendo foros por el área de género, y por el área de Defensoría también estamos impartiendo talleres específicos, pues el Zoom, que es lo de hoy, ¿no? También para dar pláticas al personal. Estamos armando calendarios para que en cuanto regresemos, pues podamos retomar todos estos temas. Ese es otro punto importante, que a lo mejor les decía yo aquí en el equipo de trabajo, que no vamos a poder, regresando, y ya decir vamos a capacitar a todas las personas y a seguir con nuestras pláticas, ¿no? Porque seguramente parte de las prohibiciones pues será el congregar a mucha gente en espacios públicos, pero sí tratar de ver que por estos medios electrónicos continuemos con la capacitación de las personas. Entonces, pues en eso hemos venido trabajando ahorita. Insisto, el protocolo se está enriqueciendo ya con estos foros que se armaron, y seguramente también más cercanos al regreso o reinicio de actividades se presentará una nueva versión con todas las observaciones recabadas. Entonces, pues Mariana, si nos puedes contar en Colombia qué están haciendo. Bueno, yo quisiera hacer como un contexto muy corto, porque creo que si bien nos enfocamos un poco en las violencias directas y en las violencias directas contra las mujeres, podríamos entender que la violencia intrafamiliar que está incrementando estas llamadas no es solamente contra las mujeres, y hay otra cantidad de población que está siendo afectada y que probablemente no quisiera ser, como en Colombia decimos, ave de mal agüero en relación a lo que tú planteas, Paloma, sobre la no denuncia, la falta de denuncias en el ámbito de la cuarentena. El acceso a los medios de comunicación es restringido muchas veces para las personas que están siendo víctimas. Y cuando hablo de esto, quiero hacer referencia un poco también a las violencias simbólicas que la cuarentena forzada nos está obligando a destacar un poco. Y son familias, son jóvenes, son niñas y niños que están sometidos a las pantallas mucho más tiempo del que estaban acostumbrados, ¿cierto? Los papás en este momento tuvieron, así como nosotros tuvimos que en las universidades empezar a utilizar las redes sociales que nos eran, entre comillas, prohibidas antes, los papás tuvieron que aceptar que sus hijos manejen la virtualidad por sí mismos, y están sobreexpuestos a las pantallas, sobreexpuestos a la comunicación, en una lógica de representación simbólica que lo único que hace es reproducir roles y estereotipos de género que no les permiten en otras violencias ni siquiera destacar su identidad. Sí, que corren el riesgo a extremar situaciones de violencia de género al interior, y lo digo porque son casos a los que yo les estoy haciendo seguimiento en este momento, de personas que ya tenían problemáticas para reconocerse dentro de sus hogares en su identidad de género o en su orientación sexual, y que en este momento están siendo mucho más vulneradas y mucho más controladas. ¿Sí? Yo debo contactarme con ellas por los medios institucionales y no las puedo convocar por Meet porque no pueden hablar. Sí, esto debe ser vía correo electrónico, que está escrito y que es diferente, y no me van a escuchar en mi casa. Entonces, este otro tipo de violencias que no son la violencia directa que estamos acostumbrados a tener, es una violencia que está
afectando en una dimensión que todavía no vamos a poder medir, que vamos a poder medir una vez regresemos vamos a decir, regresemos a lo presencial, porque no sé si esto será la normalidad. Y tendremos que evaluar cómo vamos a actuar, porque creo que ahí hay un rol bien importante de las universidades en esa lógica de esa representación simbólica, donde nos estamos devolviendo a un montón de escenarios que son supremamente violentos para con las identidades no binarias, para con las mujeres, y que nos están volviendo a anclar en un lugar de altísima vulnerabilidad. En el marco de esto, de esta cuarentena, digamos que como aspecto positivo quisiera destacar que se está trabajando de manera mancomunada entre diferentes universidades que ya tenían los protocolos con el Ministerio de Educación Nacional para que esto se vuelva obligatorio en todas las universidades en Colombia, para que todas deban tener una política de género con una ruta de atención y que involucre cosas tan esenciales, porque yo veo siempre con un poco de envidia de la buena, digamos, a las instituciones en México, donde hay un presupuesto asignado supremamente claro para la atención de violencias. O bueno, medianamente claro. Porque la verdad es que la capacidad instalada de lo que nosotros tenemos en este momento en el centro no da para atender todas las violencias. Y en un periodo de vacaciones que en este momento para las universidades en Colombia van a ser 2 meses, para volver a arrancar en agosto, para definir si arrancamos en virtualidad o en semipresencialidad, en aislamiento, si vamos a dar clase con cero contacto humano, que también es bastante particular en esta nueva forma de ser sociedad, con miedo al otro. ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta situación? En estos 2 meses, la atención por parte de las instancias de psicología de la universidad se suspende. Entonces, no tenemos cómo hacer seguimiento a las personas que estén ahí, más que por 2 personas del centro. Entonces, se disminuye un montón la posibilidad de hacer un seguimiento durante esta cuarentena. Un seguimiento real. Claro. Muy complejo, Mariana, como bien lo dices. Y sí, definitivamente en la atención de estos temas creo que lo ideal es el contacto directo con la persona, el contacto físico con las personas, ¿no? Entonces, un gran reto tenemos. Bien, Socorro, ¿nos gustas apoyar? Pues sí, yo quiero decir que justo esta pandemia nos ha ubicado como en 2 ámbitos de violencia, ¿no? Porque si bien es cierto, los protocolos están diseñados para atender la violencia dentro de los espacios universitarios, ahora al confinarnos a la vida privada, a la vida doméstica, nos regresan a ese espacio violento, ¿no? Y pues efectivamente no hay denuncias contra a compañeros, profesores, ¿no? Y no se están presentando las denuncias en las instancias correspondientes o áreas o unidades de género, porque pues yo creo que las mujeres y niñas, niños, ¿no? Que están sufriendo violencias dentro de las familias, la violencia familiar maximizada, agudizada, pues obviamente ahora son objetos de otro tipo de violencia. No significa que no se den también violencias en el espacio cibernético, que es algo que creo que debemos de poner atención las universidades. ¿Qué va a pasar con alumnas que estén tomando clases virtuales, cuyos agresores estén presenciando esas clases, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de protección, los mecanismos de protección que va a activar la universidad? Porque cuando estábamos en el espacio físico, lo que se hacía es pues justo dictar o implementar una medida de protección para salvaguardar la integridad física y emocional de la alumna que se siente invadida, dañada emocionalmente al estar conviviendo con su agresor. Pero ¿qué pasa ahora en el espacio cibernético? Entonces creo que ese es un gran reto. ¿Qué se está haciendo desde UAM Iztapalapa? Bueno, justo porque aquí en México la violencia familiar ha tenido enormes denuncias, cifras muy elevadas. Estamos hablando de 67,000 llamadas en el primer trimestre de este año. Al 911 y estamos hablando de feminicidios dentro del espacio doméstico, es decir, a las mujeres no solo las matan fuera, o sea, feminicidios en casa.
Entonces, al aumentarse esa violencia, pues quisimos desde Unigénero también enfocarnos en qué estaba pasando con nuestra comunidad, alumnas, profesoras, profesores, en sus hogares. Y lo que hicimos fue pues diseñar una campaña que se llama Tejiendo Redes contra la Violencia. Eso es lo que hemos hecho durante este pues contexto, Tejiendo Redes contra la Violencia, y por lo que hicimos fue generar infografías en donde les comunicábamos a nuestras alumnas, alumnos o personas que fueran testigas o testigos de algunos hechos de violencia contra las mujeres en la familia, a dónde podían denunciar, a dónde se podían dirigir. Tenemos los refugios, tenemos organizaciones civiles que dan acompañamiento a víctimas de violencia, a los números institucionales Sin Mujeres, Comisión de Derechos Humanos, y entonces se dio hace como 2 semanas, desde Unigénero, pues se dio una charla sobre la violencia contra las mujeres en ese contexto. Se hicieron cápsulas en la radio, WAM Radio, donde se van a programar 2 cápsulas por semana, junto con el apoyo de la bióloga Liliana Naya, de la UAMI. Se hicieron cápsulas para informar qué era la violencia familiar, cómo se manifestaba y a dónde se puede acudir en caso de presenciarla. Eso es una parte, ¿no?, de lo que estamos tomando para que se pueda prevenir o se pueda detener la violencia en los hogares. Pero sí me preocupa qué está pasando con las alumnas que denunciaron antes, ¿no?, antes de entrar a confinamiento, cuyas quejas o procesos se quedaron pues como en stand-by, ¿no? Porque pues ellas quieren una respuesta y también tendríamos que estarles dando un seguimiento, no solo no solo a los casos, sino me parece importante lo que comenta Mariana, es darle seguimiento pues a ellas, ¿no? A ellas, a ellos, a lo que está pasando con ellas, porque definitivamente los procesos implican toda una serie de emociones, ¿no? Movimiento de emociones, y que se quedaron ahí suspendidas o suspendidos. Yo recuerdo todavía que se animaban ya a denunciar, a acercarse a la unidad, a conocer la unidad y recibían asesoría, pero cuando nos vamos a nuestras casas, pues eso se pierde, y entonces el protocolo ni se da a conocer, y que es importante difundirlo. Aún en estos momentos es importante difundirlo, porque si lo desconoces, pues ¿cómo lo exiges? ¿Cómo exiges su activación? Y creo que eso es algo importante que también está pendiente, pero de lo que hemos hecho sí es justo estas infografías, las cápsulas en radio, estarle diciendo a nuestra comunidad qué pasa si hay violencia en el hogar, a dónde se pueden dirigir. Y bueno, tenemos una página web también de Unigénero, que es www.izt.uam.mx/género, y ahí las alumnas, alumnos o cualquier integrante de la comunidad puede acceder y buscar los números de apoyo o ayuda en caso de violencia en el hogar. Muy bien, Socorro, muchas gracias. Pues vamos a la tercera parte, digamos, de nuestros planteamientos, y después pasaríamos a atender las preguntas y comentarios que ya están llegando a través de Zoom y de Facebook. Pues la tercera parte es, y la más importante, creo, hacia dónde vamos, ¿no? O qué prevemos, qué estamos previniendo para el regreso a la normalidad o no normalidad, ¿no? Porque precisamente estamos, sí, bajo este contexto de incertidumbre, de que no tenemos la seguridad si todo va a seguir siendo virtual, si va a ser medio virtual, medio presencial. Aquí en el instituto, al menos ya el día martes, en el Consejo General presentaron un plan para el regreso, pero pues todavía está sujeto primero al tema de los semáforos, y luego pues obviamente a las necesidades que vayan surgiendo durante esta etapa. Entonces, en este plan que está previsto, pues es medio instituto, digamos, presencial, y medio instituto a distancia, y después invertimos ese medio y medio, y bueno, va a ser una situación muy, muy compleja, no nada más para el tema de género, sino para muchas otras situaciones académicas, para muchos temas de derechos humanos, y bueno,
Para el caso de nosotros, lo que hemos previsto ya para específico la violencia de género, como les decía, es presentar este nuevo protocolo, o más bien este protocolo ya fortalecido con las opiniones recabadas. La atención de las denuncias, fíjense que también en el Inter hemos visto, sí, a través de Zoom, quisieran las denunciantes que lleváramos a cabo las reuniones, pero hasta el día de hoy de esas 500 que les comento, solo una manifestó que sí era de su interés, pero además tenemos que tener muchísimas medidas, ¿no? Muchísimas restricciones para verificar que no vaya a haber un mal uso de esa información, inclusive hasta al rato una grabación ahí que se pudiese difundir. Entonces, ante ello, otra vez optamos por el contacto físico mejor y entonces regresando prácticamente en la primera semana ya empezaremos a retomar las reuniones con las personas denunciantes, obviamente con todas las medidas de seguridad y de sanidad que correspondan. Y bueno, pues continuar con las capacitaciones que hemos venido dando ahorita y lo que les decía, hacer mucho uso de las tecnologías para seguir llegando al máximo número de la comunidad, que además ya estando relativamente o parcialmente de manera presencial, pues ya pudiésemos a través de las mismas herramientas que tiene el instituto dotarlos para que puedan tomar su curso o el taller a distancia, ¿no? Hay muchas aulas que están con computadoras y obviamente estableciendo la sana distancia y otra vez los protocolos de sanidad pudiesen habilitarse para continuar con ello. Sin duda alguna la atención psicológica, como bien dicen, es algo que debió o debiera estar ahorita acompañando de la mano a todas las personas en general, porque creo que aunque no tengamos problemas de violencia de género, la situación en sí que estamos viviendo sería importante estar acompañados de alguna atención psicológica, pero pues más en estos casos. Y creo, o yo declaro desde el instituto, que sí es un punto débil que tenemos todavía que trabajar y atender mucho, ¿no? ¿Qué pasa con la atención psicológica? Aún y que tenemos escuelas que inclusive tienen como carrera la psicología, pues no nos da todavía los recursos humanos y materiales para poder dar esta atención tan especializada que requiere nuestra comunidad. Y es algo en lo que debemos trabajar para seguir fortaleciendo y sobre todo seguir brindando una atención integral. Tenemos también muchos asuntos que obviamente se relacionan con lo académico, ¿no? El bajo rendimiento académico o las las represalias que han sufrido por denunciar y entonces ha mermado en su situación académica. Entonces esto es algo que también ahora se viene a complicar más de alguna manera porque tenemos que ver que estas personas que fueron perjudicadas primero por la situación de violencia y ahora por la situación de la pandemia se complicó más su evaluación y demás, pues ver que ese punto también les sea atendido, ¿no? Entonces, pues es hacia donde vamos, son los planes que tenemos en el instituto y de hecho son situaciones en las que ya estamos trabajando. Mariana, allá, ¿qué tal? Yo creo que esta es la pregunta más difícil de responder por la cantidad de incertidumbre que manejamos en este momento, porque hablamos de un regreso incierto, porque el manejo epidemiológico del virus, no sabemos qué tan eficiente haya sido y muy probablemente ahora que entiendo en todos los países de América Latina la gente ya está saliendo, el transporte público está lleno. En agosto probablemente tengamos una nueva cuarentena. Vamos a tener un pico y una saturación de los sistemas de salud que nos va a devolver a la casa. Entonces, ante esa incertidumbre creo que hay muchos elementos. Ayer escuchaba, no sé si nuestros participantes, ustedes estuvieron en la charla que hizo la doctora Rita Segato ayer en la UNAM, que nos permite, la cuarentena nos ha permitido tener acceso a este tipo de charlas desde todos los países.
y planteaba que las universidades deben hacer 3 cosas que me parece que son importantes rescatar en este momento. Uno, tomar medidas emergenciales, que es lo que ya hemos hecho, ¿cierto? Definir las rutas, las líneas, los modos de atender las situaciones. Un segundo punto que es de remediación, y ella habla de remediación como las medidas normativas, las leyes, cómo volver institucional la forma de proceder ante esto, y habla de una tercera forma, o una tercera y tal vez la más grande responsabilidad de las universidades, que es la transformación social. Y en esa medida creo que muchos de nuestros protocolos se quedan en la primera medida, en la emergencial. Y debemos trascender a ese otro escenario, porque debemos trascender no solamente en la lógica de atención a una población que ha sido víctima, no porque lo dejemos de hacer, sino porque no solamente nos podemos quedar ahí, sino trascender en el escenario de la representación. Y vuelvo a retomar los conceptos de la justicia social. Podemos tener esos primeros elementos de reconocimiento y de redistribución, pero si no cambiamos la lógica de representación, no vamos a modificar absolutamente nada. Vamos a entrar en una nueva normalidad donde el Estado nos advierte que debemos tenerle miedo al otro. Institucionalmente, la OMS nos ha dicho, no se acerque, el otro lo puede matar, o lo puede hacer matar a los que usted quiere. Y es una medida súper dramática, donde nuestros niños en los colegios no van a tener cómo dimensionar la proximidad, porque somos animales sociales. Y en este momento que ya le teníamos miedo a los otros no blancos, a los otros no binarios, a los otros que no reconocemos dentro de nuestro mismo espejo como latinoamericanos, vamos a entrar a un escenario muchísimo más agreste. Y eso implica que las universidades debemos empezar a pensarnos en lógica de transformación social, de transformación del discurso, pero también de la transformación sensible del discurso. Rita Segato nos decía, es una lógica teórica política que le compete a las universidades, porque somos las universidades quienes formamos las personas que modelan los discursos, pero también modelamos las personas que representan esos discursos. Yo creo que somos una sociedad como Latinoamérica, que nos acostumbramos a confundir la limpieza con lo blanco. Y eso es un discurso que en este momento de los movimientos de Black Lives Matter es bien importante retomar, porque nosotros nos pensamos desde el género, pero a veces nos cuesta trabajo pensarnos desde la raza. Pues digo nosotros que ya estamos en el medio de lo del género. En general, es bien difícil que nos pensemos desde el género, desde la raza, desde la falta de propiedad, y proyectamos un montón de imaginarios que todo el tiempo estamos consumiendo, que son blanqueados. Son escenarios donde nos negamos a entender el polvo del campesino como la lógica de la tierra que nos alimenta constantemente. No tenemos la posibilidad de vernos y entendernos como diversos. Y eso es responsabilidad de las universidades. Y es un tema que está empezando a instalarse en las universidades, porque hace muy poco en realidad en la historia de las universidades se piensan en lógica de género y en lógica de diversidad, pero que sí es responsabilidad nuestra que no se devuelva el cassette todo este tiempo en el momento de regresar a las aulas o de no regresar a las aulas. Somos nosotros quienes debemos modificar eso, porque somos nosotros los responsables de esa formación de país en todas las universidades, de esa fuerza laboral. Mientras las instituciones de educación no se comprometan a eso, nuestros televisores van a seguir reproduciendo a una mujer cuya única salida es ser sometida a la humillación de una familia adinerada para salir adelante. Y ahí estamos obrando mal. Muy bien. Bien, Mariana, muchas gracias. Socorro, ¿nos puedes compartir de la UAM, por favor? Gracias. Ay, bueno, como soy la última, recapitulo. Pues creo que este conversatorio, enfocarnos en protocolos antes, durante y después, pues sí como que quedan muchas cosas en el tintero, porque
En la UAM recientemente, les comento, el protocolo se aprobó, ¿no? De manera que no se ha implementado, por así decirlo, lo cual no significa que no se estuvieran atendiendo las quejas de alumnas o trabajadoras o académicas. Digo mujeres porque son quienes mayoritariamente denuncian. Pues creo que lo que sigue es un cambio de paradigmas, ¿no? La nueva normalidad que queremos las mujeres y las personas de la diversidad sexual justo es una comunidad de respeto, ¿no? Una comunidad incluyente. Y cuando hablo de cambios de paradigmas, híjole, pues me ayuda como a repensar lo que hicimos de protocolo, lo que impacta el protocolo, qué conductas atiende el protocolo, pero ahora se maximizan en otro espacio al cual ni estábamos adaptadas a estar, ¿no? Es como ahora te toca estar en redes y ahora están mayoritariamente expuestas, niñas, niños, varones, hombres están expuestos en redes. ¿Y qué está pasando con, porque no tenemos además capacitación en ese sentido, ¿no? O sea, nos falta capacitación en el tema de autocuidado, técnicas de prevención de violencia en el ciberespacio, ¿no? Yo lo platicaba hace unos días con una compañera ingeniera experta en protección, ¿no? Y tecnologías y además experta en violencia digital. Y ella comentaba que no estamos hablando justo de estos temas en este contexto, que es donde se están dando las violencias en los espacios cibernéticos. Ese cambio de paradigmas nos exige a las universidades posicionarnos de manera contundente contra todas las manifestaciones de violencia, pero también revisar nuestros mecanismos de atención. Si bien es cierto, en la UAM Iztapalapa el protocolo es vigente, es de reciente creación, pues creo que justo esta pandemia, esta crisis sanitaria nos obliga a repensar cuáles han venido siendo esos mecanismos de atención, cómo los ha evaluado la comunidad, cómo se siente la comunidad con esos procesos de atención, para repensarlos justo en este encierro, porque pues si no hay denuncias es porque no haya violencias, y ahora no se estén viviendo en el hogar, en la familia, y también cuando se toma clases por medio de estas plataformas digitales. Ahora repensar cuál va a ser los procesos de atención, correo electrónico, teléfono, WhatsApp, cómo vamos a estar atendiendo las unidades, la problemática, cómo vamos a estar trabajando también con las capacitaciones, que justo por ahí lo que sigue después, y no creo que siga después, porque creo que también, como lo comentaba Mariana, en agosto, pues nos vamos a volver a regresar al espacio privado, y no por eso debemos de paralizar estos mecanismos de atención y la capacitación, porque la Unigénero tiene muchas funciones. O sea, las funciones que se le atribuyen en este acuerdo del rector es capacitar, sensibilizar, sugerir medidas de protección, difundir el protocolo, generar campañas. Y hay una actividad que sí me preocupó mucho, que se quedó suspendida, que era el Festival contra las Violencias de Género. Y este festival, pues, teníamos la oportunidad, ya incluso estaba programado para el mes de abril, de invitar a familiares víctimas de desaparición, de feminicidio, temas de acoso, colectivas feministas, organizaciones de mujeres en las distintas universidades, para justo enriquecer a través de ellas del diálogo y de la gente que ha trabajado contra las violencias en el país, porque también otra de las funciones que tiene Unigénero es generar lazos de coordinación y vinculación con movimientos que luchan en el país contra la violencia de género. Entonces, ese festival quedó suspendido y creo que pues sería importante retomarlo. Eso sería como uno de lo que sigue, ¿no? El cambio de paradigmas, revisar los mecanismos de atención y hacerlos más eficientes, hoy más accesibles, porque así lo exige el estar en casa, que esta unidad pueda estar recibiendo denuncias incluso vía correo, incluso vía telefónica. Y creo que también un aspecto muy importante justo en este momento es no parar de coordinarnos entre las distintas universidades, las unidades de género, también para repensar nuestras tareas. Por ahí en la red de RIFEMA
¿no? Estoy integrada a la red, pertenezco a esta red de RIFEMA, de Red de Feministas Académicas, y lo que comentábamos justo era cuáles deben de ser las atribuciones de las unidades de género, si atender la violencia o solo transversalizar la perspectiva de género en la universidad, porque son dos temas diferentes. Entonces, creo que hay mucho por hacer todavía y pues bueno, aquí seguimos y pues así, es un gusto. Muy bien, Socorro, muchas gracias. Pues sí, sin duda alguna tenemos mucho trabajo por hacer, nos quedamos con muchos pendientes, estamos trabajando con más pendientes y seguro continuaremos atendiendo muchísimos más. Esta situación del distanciamiento viene precisamente a complicarlo todo en esta materia. Ya ahorita que vamos a pasar a las preguntas, verán que parte de eso precisamente es la incertidumbre, ¿no? Al establecer este distanciamiento, ¿qué vamos a hacer con el uso de las tecnologías a las cuales muchas personas todavía no tienen acceso? Pero bueno, para respetar el orden de las preguntas, iríamos con la primera de Angélica Torres, que dice, ¿qué sugieren ustedes que puede hacer una joven que está sufriendo violencia en su hogar? Entiendo yo ahorita en tiempos del confinamiento, bueno, pues por parte de mía, yo les comparto que también, al igual que Socorro lo expone, en el instituto hemos difundido infografías para que sepan cuál es la cadena de denuncia, ¿no? La respuesta a lo mejor es muy simple y muy fría, ¿qué debes de hacer? Es denunciar, pero aquí es donde empezamos precisamente con el hubiera y que, bueno, que ese ya no tiene remedio, pero que debemos de prever para el regreso precisamente el generar esa confianza en nuestra comunidad. Si bien es cierto, ya no está dentro de la jurisdicción de una institución educativa el atender una violencia dentro del hogar, hablo en términos normativos y en temas de espacios, dimensiones y demás, pero creo que al ser una segunda casa, ¿no? Así como los trabajos, pues también la escuela es la segunda casa, digamos, de nuestra comunidad. Entonces, precisamente debiéramos generar esos lazos de confianza, tanto autoridades como, yo siempre les he dicho en las pláticas, hasta la persona que se encarga de la limpieza, debiera generarle esa confianza a la persona para decirle, ¿sabes qué? Para que esa persona más bien se pueda acercar y decir, me está pasando esto, ¿qué hago? Ayúdame, sé mi hombro, sé mi guía. Y a lo mejor esa persona que limpia o que es el tutor o que es la maestra de matemáticas, tenga esa capacidad de reacción y decirle, ok, no me compete, pero te puedo canalizar a, ¿no? Y vamos a hablar a, ese debiera ser el ideal y bueno, ahorita en épocas de pandemia, pues precisamente yo sugeriría que esas personas que están sufriendo violencia traten de acercarse con nosotros para que les guiemos, les orientemos, les sepamos decir por lo menos a qué instancia deben recurrir, ¿no? Y cuál va a ser el proceso. Muchas veces al desconocer el proceso, pues tienen temor de asistir a estos lugares a denunciar. Entonces, transmitirles esta información y sobre todo esta confianza. No sé, Socorro, ahora empezamos contigo, si quieres agregar más. Sí, es que justo estaba probando. Pues la pregunta fue que qué puede hacer una chica que está sufriendo violencia dentro de su familia, dentro del hogar. Pues sí, como lo comentas, Paloma, es denunciar, pero pues es difícil, sobre todo cuando usted es menor de edad, yo no sé qué edad tenga, ¿no? La niña, la persona, pero justo hay redes de apoyo a donde pueden llamar incluso de manera pues confidencial. Yo sí sugiero que se acerque sobre todo a los centros, a los refugios. Bueno, yo creo que podemos pasar, incluso les puedo dar mi correo por si tuviera así como que algo específico para darle mayor información, o también en la página de Unigénero, que es www.izt.uam.mx/género. Ahí encuentra toda una lista de instancias, organizaciones en donde puede ser apoyada. Pero yo creo que aquí lo más importante es saber que para detener la violencia
pues existen las medidas de protección a víctimas que sufren violencia y que en este caso incluso la puede denunciar, la violencia contra las mujeres puede ser denunciada por otra persona para que el Ministerio Público intervenga y detenga esa violencia con alguna medida de protección. Y pues tejer redes es importante. ¿Por qué tejer redes es importante? Porque pues muchas veces no confiamos en las autoridades o en las instancias de procuración de justicia y pues otra amiga, una compañera, un familiar de confianza pues puede incluso presentar la denuncia o solicitar apoyo por esta persona que está siendo violentada dentro de su hogar. Muchas gracias, Socorro. Mariana, ¿nos pudieras... Desde el Centro de Género también hemos hecho una serie de publicaciones acerca de las líneas que pueden, a las líneas a las que pueden acudir las personas en caso de estar sufriendo de violencia durante la cuarentena. Sin embargo, a mí ahí me surgen un montón de preguntas que no son políticamente correctas, porque existen unas líneas de atención estatal, unas a nivel de Bogotá, unas a nivel del Estado, que en su mayoría están saturadas. Las líneas de atención en salud mental en este momento en Colombia están saturadas. La atención es demorada, una persona que está, porque la condición de la cuarentena no es fácil ni para las mujeres, ni para los hombres, ni para los seres humanos en general. Las líneas de atención de salud mental están saturadas y el seguimiento es supremamente bajo. Las atenciones médicas que no son por COVID-19 o por sospecha de COVID-19 también han bajado un montón en su atención. Ahora te atiende un médico por el teléfono y te dice más o menos qué se imagina que puede tener, de acuerdo a lo que más o menos tú puedes decir que tienes. Entonces, la respuesta institucional es compleja. Creo que el asunto de tejer redes es supremamente valioso para las personas que se encuentran en una situación de violencia o de angustia y ansiedad por el encierro en este momento. Porque también hemos visto cómo, y creo yo que hace parte del discurso de este mandato de masculinidad en el que nos movemos, el mayor indicador de suicidios de las personas que efectivamente se suicidan son hombres. Y tiene que ver con esa imposibilidad de tejer redes porque su mandato de masculinidad no les permite tejer redes. Tener redes familiares, tener redes de amigos, saber si yo soy testigo de a quién están violentando, soy quien debe ayudar a la persona que está siendo violentada. Debo poder hacer yo misma la denuncia y poder saber que puedo acoger a la persona. Porque además en este momento en Colombia, al menos en Bogotá, las casas de acogida para las mujeres violentadas también están sufriendo saturación. Y hay que pensar qué va a pasar con las mujeres que están en las casas de acogida cuando se acabe la cuarentena. Porque las mujeres respondían, esos empleos desaparecieron porque las mujeres estaban mayoritariamente empleadas en el sector turismo, en el sector de restaurantes, en todo el empleo informal que durante la pandemia, durante la cuarentena, perdón, quedaron suspendidos o desaparecidos un poco ahí. Entonces, creo que hay que repensarlo y hay que denunciar, pero hay que tejer redes para podernos apoyar mutuamente y poder ir eliminando estas violencias desde ese lugar, porque desafortunadamente la atención de las líneas de apoyo y el seguimiento que se hace en esas líneas es supremamente básico. Y de hecho, hasta que esto no esté bien organizado a nivel de leyes estatutarias, va a ser muy difícil que el seguimiento por una violencia de género en los centros de atención, en las instituciones prestadoras de salud, se haga a cabalidad. De hecho, si es un hombre quien ha sido violentado sexualmente, el nivel de atención es aún más desaparecido. Sí, encontrar redes para la atención de hombres violados es bajísimo. Entonces, la capacidad de respuesta también es algo probablemente discutir en otro conversatorio, pero es algo que hay que tener en cuenta porque las universidades no tenemos la capacidad instalada para atender a todas las personas. Bien, gracias, Mariana. Bueno, otra de las preguntas desde Facebook dice, ¿cómo se garantizará la no violencia hacia las mujeres estudiantes ahora que la educación es a distancia? Bueno, sabemos que ya hay
diversas universidades, instituciones de educación que de sí ya tienen educación a distancia, tienen la modalidad a distancia, la modalidad presencial. Ahora, ¿qué se ha hecho con esto? Pues se ha acrecentado, obviamente, se aperturó a que prácticamente todo fuera a distancia. Por lo tanto, ya existen diversos protocolos. Para mí, lo positivo de esta educación a distancia es que precisamente ya se utilizan plataformas que están vigiladas y monitoreadas ya de manera institucional, y luego entonces pudiese resultar más complejo que la persona sea violentada. No obstante, no estamos exentos y como les decía, en el instituto hasta ahorita no se ha presentado una denuncia de ese tipo, pero sí otra índole, la maestra que dejó activado el micrófono y se expresó mal del alumnado, el profesor que está solicitando dinero para acreditar la materia y pues como ya no los vio en el salón, se los pidió por la sesión de Zoom. Entonces, cosas de ese tipo se han venido presentando y obviamente lo que se está haciendo es actuar de inmediato. Se han estado lanzando diversos comunicados y lineamientos para evitar y para conminar a los docentes y las docentes a que eviten cualquier tipo de práctica que pudiese vulnerar a las personas. Y obviamente si esto se transgrede, pues tendrá una repercusión o una implicación ya en lo legal que tendrá que ser sancionado si es que así procede. Ese es por parte del instituto. No sé, Socorro, ¿quisieras agregar algo? Mariana. Pues, bueno, sí, ¿qué se está haciendo o cómo se puede hacer? Yo creo que la pandemia no tiene que ser como el pretexto para no atender las denuncias, ¿no? Incluyendo los espacios. El protocolo, por ejemplo, de UAM Iztapalapa establece que se aplica o se va a implementar por conductas que tengan que ver con hechos de violencia de género, cuya alguna de las partes, pues, sea miembro o integrante o integranta de la comunidad universitaria y que además haya relaciones académicas, educativas o laborales. Entonces, no hay pretexto, ahí tenemos, o sea, nos los da muy claramente esta competencia personal, el protocolo, de que incluso la educación cibernética y que se esté recibiendo, las alumnas que se sientan agredidas, pues van a poder presentar pues su queja, porque justo la relación que se está dando es académica o se está dando una relación laboral. Entonces, creo que ahí tenemos como que este marco importante de actuación. No quisiera dejar de comentar algo, una pregunta que me llega aquí en WhatsApp y rápido lo voy a comentar, sobre qué está pasando en las universidades que pues no se aprobó el protocolo y se quedó en stand-by la aprobación. Y pues me escribe una profesora aquí en mi WhatsApp, la profesora Borja de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que dice que su protocolo se quedó, se iba a aprobar, pero que ya no se aprobó y que le preocupa mucho. Pues yo creo que entonces habrá que estar generando en las universidades que no aprobaron su protocolo, pues reuniones vía cibernética para que se pueda aprobar estos protocolos, pero realmente la respuesta es esa. La pandemia no es pretexto para no atender las denuncias y para no revisar estos mecanismos de atención y volverlos a rediseñar si es que no nos están sirviendo ahora con este contexto de que cómo iniciamos los procedimientos, los tiempos que ustedes, por ejemplo, Paloma, que tú sabes los tiempos, los términos que se llevan en un procedimiento, por ejemplo, de investigación administrativa o laboral, pues yo creo que ahora se tiene que repensar, pero no tiene que ser motivo la pandemia para suspenderlos. Gracias, Socorro. Mariana. Sí, yo quisiera complementar un asunto. No solamente es no dejar de atender a las situaciones que se presentan y que se denuncian. Creo que sí hubo un momento de ralentización cuando recién ingresamos a la pandemia, donde digamos que la reorganizada desde el ámbito privado para cada uno tomó un tiempo y reorganizar los seguimientos de los procesos disciplinarios hizo que los procesos fueran un poco más lentos de lo debido en un momento dado, pero creo que eso ya está organizado. Sí creo que hay que fomentar en todas las universidades el asunto de la prevención, y de la prevención también teniendo en cuenta las nuevas vulnerabilidades que aparecen por
el ámbito cibernético, porque muchas de las denuncias que yo he recibido o que el centro ha recibido no es posible seguirlas por parte de la universidad, pero es posible seguirlas por parte de la policía, porque esto se llama delitos cibernéticos y están tipificados dentro de los códigos de policía y dentro del derecho en Colombia. Y no es posible hacer el seguimiento porque requiere de equipos técnicos para hacer el rastreo de quién es la persona que está detrás, digamos, del envío de las fotografías, quién está hackeando las redes, porque acá afortunadamente no nos ha pasado, pero yo les comentaba iniciando esta charla con el equipo, antes de que se iniciara el conversatorio, hay un momento en una reunión, en un cierre de semestre, dentro de un programa de la universidad, con una reunión que tenía más o menos 172 personas conectadas, que entra un hacker y empieza a dibujar penes en la pantalla que estaba compartida y a tratar de compartir su pantalla con escenas pornográficas, lo que afectó a muchas de las personas que estaban conectadas a eso. Entonces, no podemos garantizar que la violencia no va a existir, pero podemos generar herramientas para prevenirlas y generar herramientas para, de alguna manera, actuar frente a esas violencias que van a ir apareciendo. Muchos de los niños que están sobreexpuestos a estas redes o a esta condición de virtualidad, una vez regresen o una vez vuelva a existir un nivel de presencialidad en los colegios, los niños que tienen 7 años, que están recibiendo sus clases en Zoom, que saben cómo acceder al Classroom, que saben cómo manejar un correo electrónico, cuando tengan 12 años van a manejar su teléfono mejor que cualquiera de nosotros. Y eso los hace población altamente vulnerable para la violencia sexual cibernética. ¿Sí? Depredadores, de situaciones que hay que anticiparnos y prever para ver cómo las universidades podemos ayudar a prevenir ese tipo de situaciones también. Bien. Muchas gracias, Mariana. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿tienen clasificación de casos que les llegan en el ámbito académico? ¿Cuáles son los recurrentes? Creo que independientemente de la pandemia, se debieran preparar formas de atención y seguimiento remoto e incluirlos en esos protocolos. Bueno, pues yo ya aquí acaparando también desde ahorita comento del Politécnico, como les decía, pues sí nos han llegado este tipo de asuntos, han sido pocos, pero sí hemos recibido. Lo más reiterado ha sido pues lo que les decía, la maestra o el maestro que no apagó por ahí los micrófonos o que aprovechó alguna de las redes sociales con las que están teniendo comunicación para pues hacer un maltrato o malos comentarios hacia determinada persona, ¿no? Otra situación es que se está perdiendo mucho el tema de los trabajos, ¿no? No encuentro el trabajo, tú no me entregaste, me llegó a las 12:01 y lo tenías que entregar a las 11:59. En fin, son el tipo de situaciones que ahorita se han estado atendiendo en el ámbito académico y pues sí, obviamente estamos teniendo todo un orden, un protocolo y un seguimiento a estos asuntos. No hay una normatividad específica, insisto, de esta situación, pero sí hay normatividad que nos ayuda a prever estas faltas a veces de ética, ¿no? Y ahí es cuando entra lo laboral, lo ético y es por donde podemos atacar para que sean atendidos. Chicas, ¿alguien quiere aportar algo más? Creo que Analí me envía unas preguntas que están apareciendo directas hacia mí en el chat. Me dicen, el uso de las redes de apoyo son fundamentales. ¿Qué decir de las mujeres víctimas de violencia de género que viven en zonas rurales cuando no cuentan con redes de apoyo? La importancia de sensibilizar a todos los actores y operadores de justicia que atienden a las víctimas. Esa es una, y creo que es una situación que nos aqueja a todas las universidades y que se evidenció durante la cuarentena. Cuando las personas son forzadas a la cuarentena, no sé cómo pasa con ustedes, pero en Bogotá y en la Universidad del Bosque en particular, muchas de las personas que estudian en la universidad no son de Bogotá. Entonces se hace llamado a la cuarentena y estas personas se van a donde sus familias y el acceso a la tecnología es aún más bajo del que podrían haber tenido acá.
Entonces su conexión a internet es supremamente lenta, si acaso se pueden conectar por datos, y el acceso a esa tecnología también se vuelve una barrera de acceso a las redes de apoyo. Entonces creo que hay un papel fundamental a nivel institucional donde el Estado debería también responder sobre la atención a las víctimas, sobre la atención real y el seguimiento a las víctimas, porque el acceso a nuestros derechos en la gran mayoría de los países latinoamericanos se han convertido el acceso a la capacidad de pagar por unos servicios que se acerquen a garantizarme los derechos. Y se vuelve complejo atenderlo. Y en las zonas rurales, al menos en las zonas rurales de Colombia, esos indicadores se vuelven muchísimo más complejos de manejar. Y no solamente en temas de violencias de género, sino en temas de acceso a la salud, que se está evidenciando en el tratamiento y en el manejo de la pandemia. Y bueno, complica todos estos elementos mucho más. Y otra pregunta que me hacen es que o un comentario, cuando se invisibiliza la violencia, cuando la víctima es el hombre, precisamente por todo lo que decía yo en el comentario anterior, en Colombia muchos prefieren no denunciar por no ser juzgados. Yo quisiera decir que las mujeres también prefieren no denunciar por no ser juzgadas. El juicio es el mismo, es como, ¿qué estaba haciendo usted para ver esto? En Colombia, nuestra cifra de feminicidios última que revisé son 107 feminicidios en el marco de la cuarentena. Uno de los últimos que leí en el periódico contaban cómo la víctima a los 18 años se había revelado de su familia y había querido salir de ahí. Un tanto en lógica de justificar o de poner en la víctima la culpa de que haya sido matada o asesinada por su pareja. Y es algo instalado. De nuevo quiero devolverme a este asunto de la violencia simbólica y de las representaciones de estos roles que tenemos, donde las mujeres debemos comportarnos de una manera y debemos ser sumisas, expresar las emociones que tengan que ver con el amor y con el cariño, más no las de la violencia. Por eso un poco a las mujeres que protestan y que pintan las estatuas y que agreden la ciudad con grafitis, se les es juzgado y se les sanciona su protesta, se les cuestiona su protesta, porque están demostrando la ira, que es un sentimiento indebido para las mujeres, y que también pone en ese cuestionamiento a los hombres, en esa lógica del mandato de masculinidad, porque de alguna manera para la sociedad un hombre que ha sido violado es menos hombre, si el hombre se pudiera definir como hombre de alguna manera muy puntual. Entonces es importante destacar eso. Esas son las mismas condiciones de violencia que no permiten o que no logran aumentar las denuncias o que las personas se animen a denunciar este tipo de violencias. Bien, gracias Mariana. Socorro, si quieres agregar algo, pero además aprovecharía para dejar unas preguntas que van dirigidas a la UAM directamente. Dice, doctora María del Socorro, los números de emergencia que menciona para alumnas de la UAM son de respuesta inmediata, esa es una pregunta, y luego, ¿son de 2 o 3 dígitos? Esa es otra pregunta. Gracias, Socorro. Los números de emergencia, lo que para temas de qué, de violencia, me imagino familiar o qué otro tipo de violencia. Sí, son son números de contacto directo y que en caso de que tuvieran alguna duda, quienes estén intentando comunicar estos números, ahí en la misma infografía que se estuvo difundiendo ahí en UAM Iztapalapa por varios medios, aparece el correo y también aparece el teléfono celular, o sea, mi teléfono celular institucional, en donde me pueden contactar vía mensaje de WhatsApp o mensaje normal, y incluso se le puede dar una asesoría. Es bien complicado justo en este momento porque hasta donde la universidad tenemos esa capacidad de estar dando, ¿no?, asesorías como muy personales en temas que quizá, pues bueno, suceden en el hogar y que pues nos rebasarían totalmente a quienes, porque la unidad es una persona, soy yo, ¿no? O sea, la unidad de género soy yo, entonces se proporcionó mi número celular institucional para quienes tuvieran alguna duda específica sobre qué hacer, pues se comunicaran conmigo. Entonces,
Si tienen algún problema y esos números a los cuales las alumnas o trabajadoras o académicas se están contactando y no les responden, pues sí sugiero que me manden un mensaje a mi teléfono celular institucional y yo les puedo responder. Gracias. Pues bueno, para ir cerrando un poco, tenemos todavía varios comentarios y preguntas, pero creo que abordaremos los más generales. Me permitiría yo estructurar una pregunta de acuerdo a las diversas preguntas y además a los comentarios que hemos recibido y a manera a lo mejor ya de cierre. Una es, dice, ¿hasta dónde es el límite de las instituciones educativas en términos de responsabilidad? Me imagino se refieren a la responsabilidad de la atención en violencia de género. Y los diversos comentarios que estuvieron fluyendo, que sería la segunda parte de la pregunta, es ¿qué pasa si la mayoría de las personas, no la mayoría, perdón, si diversas personas no están teniendo acceso a redes, a la tecnología en sí, ¿no? La problemática sabemos que va desde que no tienen una computadora, a veces ni siquiera un teléfono celular, no tienen internet en casa, en fin, diversas complicaciones que en lo académico se ha manifestado bastante, pero que precisamente para hacer uso de este tipo de situaciones, de recursos que estamos proveyendo para la denuncia, pues se va complicando, ¿no? Entonces, sería cómo se divide esa pregunta. Y Socorro, ya que te estoy viendo aquí, te pediría si puedes iniciar. Gracias. Pues es una pregunta muy interesante sobre hasta dónde llega la responsabilidad de las universidades. Pues yo creo que no olvidemos que la responsabilidad principal es del Estado, ¿no? La prevención, la erradicación de todas las expresiones y manifestaciones de violencia. Las universidades, pues obviamente tenemos también por ahí mandatos internacionales que cumplir, ¿no? En nuestros espacios universitarios, pero hoy el contexto lo complica. Definitivamente este contexto lo complica porque pues yo podría decirles a las alumnas o académicas o trabajadoras o a cualquier integrante de la comunidad universitaria de la UAM Iztapalapa que nos estuviera escuchando el día de hoy, llamen a esos números y les van a responder, pero lo cierto es que ni nosotras mismas, como defensoras de derechos humanos, activistas, quienes estamos trabajando día con día para la prevención y atención a la violencia de género, sabemos que no hay una política institucional, ¿no? Por parte del gobierno, políticas estatales, tanto municipales, federales como estatales, municipales, federales, para atender esta problemática. Tan no la hay que nos preocupa muchísimo, que incluso, lo comentábamos al inicio de la preparación de este conversatorio, se haya quitado presupuesto que estaba destinado a casas de mujeres, ¿no? O refugios de mujeres, porque me estoy refiriendo a la Casa de la Mujer Indígena y Afro-Mexicana, que estaban atendiendo a mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, pues es complicado decir que ahora, justo en esta pandemia, pues la universidad tendría que estar respondiendo en su totalidad, cuando sabemos que la problemática que se está incrementando justo ahora es la violencia familiar en los hogares, en el confinamiento. Y sí, a la universidad nos compete, sí nos compete asesorar, nos compete proporcionar las herramientas de prevención, de atención a nuestra comunidad y decirles cuál sería el camino, la ruta que se tendría que seguir para, en caso de sufrir violencia dentro de la familia. Sin embargo, pues sí, la falta de recursos, de personal incluso, de quienes formamos o integramos estas unidades, pues nos rebasaría. O sea, si queremos darle, por ejemplo, el acompañamiento a cada una o a cada una de las personas que demande esta, pues, asesoría jurídica y acompañamiento ante instancias de procuración de justicia. Ya lo decía Mariana hace un rato. Justo los delitos, son delitos, ¿no? Son conductas que se persiguen ante instancias de fiscalías de justicia y pues nosotras solo tendríamos que canalizar, pero sí dar el acompañamiento, la asesoría, incluso desde la unidad de género de UAM Iztapalapa lo que hacemos es generar un vínculo entre la Fiscalía de la Ciudad de México. Nos hemos sentado en reuniones para platicar cuáles son los puentes de colaboración que vamos a tener entre la UAM Iztapalapa y la Fiscalía de la Ciudad de México cuando alguna integrante de nuestra comunidad pues sufra un hecho delictuoso.
¿no? Entonces, ahí también, bueno, yo creo que también la universidad tiene un papel, pues, muy importante porque como autoridad universitaria, pues, no es lo mismo que la persona vaya sola o vaya a título personal a que desde la universidad nos estemos vinculando en el acompañamiento, que no implica, por ejemplo, que nos nombremos o que seamos asesoras jurídicas particulares, ¿no? Que estemos durante todo el desarrollo del procedimiento penal. Eso nos rebasaría y sobre todo la falta de recursos no nos los permitiría. Ay, muchas gracias, Socorro. Mariana, ¿algo que nos quieras comentar? Sí, un poco para complementar, las universidades en Colombia al menos no tenemos competencias jurídicas y es uno de los principales, creo yo, obstáculos que tenemos en los procesos sancionatorios en relación a las violencias al interior de las mismas universidades. Porque este carácter probatorio de todas las situaciones de violencia generan un proceso de revictimización muy fuerte contra las estudiantes que se animan a denunciar. Y es muy parecido, digamos, a lo que sucede cuando yo voy a denunciar este tipo de violencias en la policía, sea hombre o sea mujer. El proceso de revictimización en las instancias estatales es supremamente fuerte y además absolutamente demorado. Una mujer que ha sido víctima de violación y que digamos que logra tener todas las constancias de medicina legal y de todos los protocolos que logra probar el crimen, la sanción de su agresor se va a demorar entre 4 a 5 años en darse. Y 4 a 5 años es el tiempo necesario para que un estudiante agresor se gradúe, se titule de la universidad. Entonces, creo que sí es responsabilidad de la universidad capacitar a todo el personal y sensibilizar sobre violencias de género a todo el personal de la universidad. Bien lo decías, creo, María de los Socorro, desde el personal de aseo hasta el rector, o en mi caso la rectora. ¿Sí? Es importante sensibilizar sobre el tema, informar sobre el tema, modificar sus reglamentos cuando estos no tienen tipificadas las violencias y los actos violentos dentro de sus reglamentos como faltas al reglamento estudiantil, porque entonces ahí hay un vacío legal que se vuelve supremamente complejo de abordar. Pienso que las universidades tienen la responsabilidad de hacerlos parte, de integrar estas violencias dentro de sus reglamentos. Las universidades tienen muchos años, casi todas, entonces no se entendía la conducta del acoso sexual como un delito, y eso hace falta tipificarlo para poder actuar de una manera más eficiente y para poderle dar herramientas a la persona que no es especialista en género, que va a seguir el proceso disciplinario, para actuar de una manera justa y razonable. Y acompañar, esa es nuestra responsabilidad en esa lógica hasta esa medida, lograr todo ese proceso. Pero también hay una responsabilidad por parte de las víctimas que implica la denuncia ya ante las instancias estatales, que son quienes deben operar esa parte, ese ámbito judicial realmente. Gracias, Mariana. Pues sí, efectivamente, creo que tenemos un límite en nuestras responsabilidades, pero tenemos una de las mayores responsabilidades, ¿no? El guiar, el dotar de herramientas a nuestra comunidad. Yo insisto con este tema, a lo mejor un poco romántico, pero que somos el segundo hogar, que somos la segunda instancia que debiera decirle al alumnado, sobre todo, si en casa no te están recibiendo, si en casa no te están tratando bien, aquí estamos nosotros para guiarte, para apoyarte. Sí, con estas limitantes, efectivamente, en el instituto que también tenemos alumnado menor de edad para las vocacionales o para los ESIT, es muy complejo. Han habido asuntos precisamente de violencia de género donde necesitamos la participación de los padres al ser los representantes legales de los menores de edad, y sin embargo ellos se niegan, ¿no? Y una alumna o un alumno que están tratando de hacer valer sus derechos se ve coartado por su misma familia. Entonces ahí es todo un trabajo
tanto con padres como con el alumnado, o en dado caso de que no logremos un convencimiento, pues nosotros tratar de ver la vía para por lo menos hacer un llamado a la persona que está violentando, ¿no? Si no se puede iniciar un procedimiento formal. Y bueno, pues creo dejamos un poquito en el aire, pero desafortunadamente el tema del acceso a las redes sociales, a las tecnologías en sí, a poder presentar una denuncia por internet, sabemos que es muy complejo. Esperemos que una vez regresando podamos tener estos espacios ya para que puedan venir a presentarlas de manera presencial con todas las medidas que se requieran de salud. Y en su caso acompañarles, les digo, aunque sea dotar de equipos dentro de la institución para que puedan precisamente las personas dirigirse a espacios específicos a hacer sus denuncias virtuales, ¿no? Bueno, si ustedes lo permiten, chicas, yo todavía tengo tiempo, le decía a Analí, no sé ustedes, para hacer unas 2 o 3 preguntas más. Si quieren, para que no contestemos a lo mejor todas, las voy dirigiendo y ya cada quien que dé una respuesta. Ajá. A ver, esta sería para Mariana. Dice, ¿se han implementado acciones dirigidas a hombres o solo informativas hacia víctimas? Y si dicha información también llega a la plantilla docente, administrativa o solo se dirige a la población. Las acciones que implementamos en la universidad van dirigidas a toda la población. Desde el centro estamos convencidos de que la responsabilidad para la eliminación de todas las formas de violencias de género está en toda la población, no está solamente en las mujeres, porque la violencia afecta a los hombres de diferentes maneras. Siempre que se habla en el discurso se entiende que estamos hablando además de mujeres heterosexuales y de mujeres blancas y de mujeres sin ninguna discapacidad, que creo que responde un poco también a otra pregunta que vi por ahí que me parece muy importante. Es importante la inclusión, así como nosotras nos debemos dar por enteradas de alguna manera cuando se habla en masculino en los discursos políticos y dice todos nosotros los colombianos estamos dispuestos a enfrentar. Bueno, cuando hablamos de género no hablamos solamente de mujeres, hablamos de todos los géneros y es importante esa percepción de inclusión porque, claro, la violencia sistemática es contra las mujeres, esto lo muestran los números, no los discursos teóricos, y es importante que se entienda también todo ese otro ámbito de la inclusión. Las universidades no están preparadas para la inclusión de la discapacidad. Ninguna. Harvard, el MIT no está preparado para la discapacidad, para atender la población discapacitada. Y ese es un otro diverso que tampoco estamos teniendo en cuenta en esa lógica y ver cómo vamos a entender las violencias para, de nuevo, reconfigurarnos en esa representación y entendernos diversos, entendernos múltiples. Los hombres no son un bloque de concreto de cierto tamaño, con cierto modelado. Los hombres son millones de personas en una escala de grises infinita que debe ser entendida como tal y que deben entenderse también como tal, no como una competencia de binarios machos alfa. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Socorro dice, tengo una duda. Antes de aprobar un protocolo, ¿se debería de poner a disposición y discusión dentro de toda la comunidad universitaria? Y va muy ligada con la misma persona que hace otra pregunta que dice, para la realización del protocolo, ¿quiénes o cómo se tomó la decisión sobre quiénes realizarían el protocolo? ¿Se está refiriendo al protocolo de la UAM? No se refiere al de la UAM, digo, habla en protocolos en general. Pues no. Esto es todo un gran debate también dentro de esta red de RIFEMA sobre quiénes crean los protocolos. Las universidades que han implementado, han diseñado y han aprobado sus protocolos, pues bueno, ya lo decía yo al inicio, han contado con cada una con los propios recursos que tiene, académicos, técnicos,
de recursos humanos. Hablamos que los protocolos, pues no todos han tenido como un proceso único de creación, ¿no? Hay universidades que han contratado especialistas o expertas para diseñarlo, hay universidades que sus protocolos los han diseñado sus órganos, ¿no? Sus órganos de autoridad o colegiados, ¿no? En el caso de la UAM, el Consejo Universitario. Sí, y hay otras universidades que incluso pues han recurrido a organizaciones civiles, ¿no? Pero creo que es importante que los protocolos cuando se diseñan sí tomen en cuenta a la comunidad universitaria en general, pero bueno, si estamos hablando que el consejo, en este caso el consejo universitario o colegios o otros órganos personales de otras universidades representan, ¿no? Se supone que representan a la comunidad universitaria, pues ahí se consideran incluidas. Sin embargo, es importante que sí los protocolos sean revisados para que la comunidad pueda opinar, pueda incluso hacer aportaciones a ese protocolo, quede abierto al diálogo, por decirlo así. Lo que se comenta en algunas ocasiones es que eso entorpece, por ejemplo, el que el protocolo salga de manera inmediata o entorpece su proceso de aceptación o más bien de aprobación, perdón. Sin embargo, yo como asesora de este protocolo de la UAM Iztapalapa, digo, no fui la única, hubo excelentes académicas como la profesora Huacuz, la doctora Alicia Saldívar, ¿no? Que sí se dio a conocer el protocolo previo a su aprobación y sobre todo porque sabemos que en la mayoría de las universidades existen pues mujeres organizadas, colectivas de mujeres feministas que pues vienen ya señalando con muchos años atrás sobre qué tipo de mecanismos se tienen que estar implementando en las universidades y sobre todo ellas tienen observaciones puntuales a los mecanismos de atención. Entonces, este protocolo, pues sí se sometió, por decirlo así, tuvimos una mesa de diálogo con las alumnas y pues sí, ellas hicieron muchas observaciones que quizá ya no se lograron aprobar en este protocolo, pero bueno, que quedaron ahí pendientes. Una de esas observaciones que me pareció muy puntual es que se incluyera el tema de desaparición y feminicidio en los protocolos de nuestra universidad, porque efectivamente la universidad, ser parte de esta sociedad mexicana con altos índices de delincuencia y de violaciones a derechos humanos, pues no está exenta de que alguna alumna, alumno o algún integrante de la comunidad pueda desaparecer, ¿no? Tuvimos el caso de un profesor el año pasado que desapareció y bueno, así se pueden dar otros casos de mujeres o alumnos que también es importante que se incluyera estos temas. Pero sí, definitivamente todas las universidades han contado con sus propios procesos de creación. Digo, no los critico, pero creo que sí es importante que sea cualquiera el procedimiento que se siga para la elaboración y aprobación, se tome en cuenta a la comunidad universitaria para que puedan vertir sus opiniones. Muchas gracias, Socorro. Bueno, voy a dar respuesta a una que está dirigida a mí. Dice sobre lo que comentó, ¿qué tipo de medidas se sugieren para atender los casos de actividades de evaluación enviadas fuera del plazo indicado? Me llamó mucho la atención la alusión que hizo a los minutos de diferencia entre el envío y la entrega y que lo relacionara con posibles faltas de ética, porque los mails indican el horario exacto y las indicaciones deberían cumplirse de manera igualitaria por todo el grupo. Entonces, ¿cuál sería la forma apropiada de proceder? Bueno, definitivamente, precisamente con este tema de la educación a distancia, como les decía, ya hay lineamientos previstos y ahora deben de fortalecerse todavía, pero no deben de ser más rígidos porque debemos ser sensibles a que es una modalidad que el alumnado no eligió. Es más, el mismo profesorado no lo eligió, ¿no? Las circunstancias nos están obligando a llevarlo de esa manera y luego entonces tenemos que hablar de flexibilidad. Me refiero yo a una posible ética precisamente a uno de los diversos principios que conforman la ética, pero sí al tema de tener precisamente esta apertura, esta sensibilidad
parte de lo que decíamos ahorita, no todos tienen las mismas posibilidades, los mismos recursos de acceder a lo tecnológico. Entonces, si bien es cierto, yo sé que habrá quienes aprovechan el pretexto a lo mejor para decir, no tuve computadora, se fue la luz en mi casa y entonces lo entrego una semana después. Bueno, pues ya también son cosas que pudieran prestarse a otras suspicacias, pero en este entendido de que a veces son minutos, otra vez regreso a otro ejemplo donde la profesora les dijo, pues yo nada más puedo darles clase a las 11 de la noche. Oye, ¿por qué? Pues si tenías un horario laboral, antes cómo sí podías dar tu clase presencial, pero ahí es también a ver qué pasó, ¿no? Con la profesora, a lo mejor no tenía ella computadora y a las 11 de la noche se la prestan, no sé, ¿no? O sea, es precisamente tener esta apertura y esta ética, esta integridad de decir, a ver, pues sí te voy a poner un espacio, un tiempo para que me entregues, pero bueno, si me entregaste 2 minutos después, pues a lo mejor se te fue la luz, igual se van turnando la computadora en casa, en fin, y ya puedes entregar. Entonces, no es volvernos barco, por utilizar un término común, no es que seamos barco, pero sí tenemos que ser muy, muy flexibles. En el instituto hemos estado hablando ahorita mucho de la flexibilidad académica y esta palabra enmarca mucho, ¿no? Porque tenemos que hacerla de todo. Y yo respeto y admiro además a todo el personal docente, porque definitivamente ahorita han tenido que hacerse de los recursos, primero materiales y luego ya pedagógicos y hasta psicológicos, para poder llevar a sus grupos a buen término, y no se diga también del alumnado, que como bien mencionan aquí en los comentarios, están pasando por situaciones precisamente de lo que hablamos de violencia, pero también de que ya no tiene trabajo papá o mamá, o ambos, que no está llegando el alimento a casa, en fin, diversas otras problemáticas que se están dando y que obviamente pueden mermar en su buen desempeño académico. Entonces, es a lo que voy a tener esta conciencia y esta comprensión hacia las personas. Otra de las preguntas es, ¿la cultura de prevención es un reto en América Latina, ya que se nos ha enseñado que solo denunciamos cuando ocurre el hecho? ¿Cómo podemos como instituciones educativas coadyuvar a que nuestras alumnas y alumnos rompan este paradigma? Mariana. Es un reto para todo el mundo, creo. Es un reto porque la violencia de género abarca a todo el globo. ¿Cómo podemos las instituciones de educación superior ayudar a prevenir? Es nuestro papel fundamental, educarnos y ayudar a educar también a las otras instancias educativas, porque esto es algo que se arraiga desde la primera educación, desde la educación temprana. En estos modelos de representación es algo fundamental. Si nosotros seguimos permitiendo como sociedad contenidos de comunicación en donde se refuercen los roles y los estereotipos violentos que tenemos, vamos a seguir produciendo lo mismo. Creo que a México le pasa como a Colombia. Nuestra producción televisiva, yo hablo desde un lugar sensible, en lógica, desde una perspectiva estética, porque soy artista plástica de formación, y considero que eso que nos emociona, que nos genera sentimientos, ese aspecto sensible del ser humano, genera transformaciones en nuestro comportamiento. Y si nosotros tenemos todos los días producciones televisivas sobre narcotráfico, prostitución, y esos otros temas que los colombianos y los mexicanos, no sé, nos abundan por alguna extraña razón de consumo, porque los consumimos nosotros también, no van a cambiar en absoluto estas posturas. Y eso se cambia desde esa formación de profesionales con una integridad y una perspectiva de género y derechos humanos que sea real, que sea consciente, no formando un montón de personas capaces de ser operarios de maquinaria. La universidad está para formar pensamiento crítico, resistencias y disidencias de esos lugares que no permitan la continuidad de la política. Bien, gracias, Mariana.
Socorro dice, ¿cómo se puede atender el tema de la denuncia social para exigir los derechos de las mujeres, pero que desconocen los derechos de los otros y generan agresión en donde las mujeres pudieran ser vistas como agresoras sociales? ¿Cuál es la diferencia entre la exigencia del propio derecho y la agresión por el otro? Está un poco compleja la redacción, pero... Me imagino que es un hombre, ¿verdad? El que pregunta. ¿Sí? Porque... Creo que sí. Creo que sí. El nombre por lo regular lo usan en hombres. Digo, es un hombre y cómo... Es como, ¿cuál es el límite entre mi derecho y el derecho del otro, ¿no? Básicamente es... quiero aterrizar así la pregunta. Pues creo que me voy a remontar un poco al tema del por qué el Scratch y por qué la denuncia social, ¿no? Y lo dije al principio también de este conversatorio, de esta charla. La denuncia social a través del Scratch, que conocemos como tendederos, denuncias sociales de alumnas, que se han dado el año pasado, ¿no? Reiteradas veces en los paros, las tomas, las manifestaciones en las universidades, pues surge, tiene un contexto. Si descontextualizamos esta parte, pues obviamente vemos agresión nada más, ¿no? Y vemos violencia y vemos, y quiero entonces ahora retomar el caso de lo que se piensa aquí, por ejemplo, en México. La mayoría en las marchas feministas, en las marchas de mujeres, pues sí hay pintas, sí hay rayones, ¿no? Porque es una expresión de las emociones, del enojo, pues lo primero que se hace es decir, ¡ay, mi monumento!, ¿no? Pero no se entiende también esa parte de expresar el enojo porque justo estamos con un hartazgo a un nivel tal que ante la falta de acceso a la justicia de mujeres que son víctimas de violencias extremas, estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de acosos, de hostigamiento sexual, lo que se vive en la universidad, pero también aquí en México, donde tenemos 10 feminicidios diarios, ¿no? 10 feminicidios y desapariciones. Yo creo que estamos compartiendo fotovolantes de búsquedas de mujeres, entre 5 y 6 fotovolantes diarios. Iztapalapa incluso es una alcaldía que está en el primer lugar, ¿no? Digo, vergonzosamente en el primer lugar de cifras de mujeres y niñas desaparecidas. En el informe que presentó el comisionado de búsqueda de la Ciudad de México, Fernando Elizondo, el año pasado, en noviembre del 2019, hablaba de que Iztapalapa es la alcaldía que mayor número de denuncias y reportes tiene de mujeres desaparecidas, ¿no? Entonces, la universidad estamos ubicados en una zona, pues, de riesgo para las mujeres. Luego, entonces, esas violencias que se viven en la cotidianidad, en el día a día, pues salimos, se marcha, se hacen unas pintas y viene el enojo de por qué pintamos la pared. Pero ahora lo voy a trasladar al ambiente o al espacio universitario. Sí, ambos tienen derechos, ¿no? Tanto quien denuncia como quien es denunciado, ambos tienen derecho, eso me queda claro y lo hemos dicho en los foros, en los talleres que se les da a las alumnas y a los alumnos, pero también entender que la denuncia social tiene como objetivo visibilizar aquellas violencias que se están viviendo en el ámbito o en el espacio universitario que muchas veces han sido desatendidas, porque no todas ellas, las que se hacen mediante el Scratch o el tendedero, no significa que no denunciaron. Algunas sí llegaron por la vía institucional a procesos de queja o procesos administrativos, pero no tuvieron una respuesta por parte de la institución, y de ahí viene justo esta denuncia social. ¿Que hay derechos? Sí, de la otra persona, desde luego, y las puertas de Unigénero incluso están abiertas a alumnos han llegado diciéndome, oye, estoy allá afuera, ¿no? Mi cara, mi foto, salí escrachado, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, pues empiezo una plática con él, alguna vez agrediste a tu compañera, piensas que hay algún motivo por el cual te estén denunciando, y si no, pues no pasa nada, es una denuncia social, tendría que llegar por el cauce institucional que la universidad pues se entere justo para que haya una sanción, sin embargo, no exime de la investigación. O sea, lo que sí debemos de entender las universidades o quienes estamos al frente trabajando contra la erradicación de las violencias en la universidad es dimensionar cuál es el efecto de un Scratch o denuncia social, cuál es el efecto y qué nos está comunicando. Y me comunica muchas veces iniciar una investigación de oficio. Ok, no hay denuncia.
No hay denuncia formal, sí, pero al menos puedo iniciar una investigación extraoficial. Y siempre lo voy a reiterar, esas denuncias justo vienen por el cúmulo de enojo, de molestia, y pues trabajar en prevención y trabajar en sanciones, pues nos va a ayudar a que se sigan manifestando estas expresiones de denuncia. Pero básicamente quiero decirle a quien hace la pregunta es que es un derecho también de ellas por la violencia sistemática, histórica, por esa deuda histórica que hay del nulo acceso de las mujeres a la justicia. Bien, muchas gracias, Socorro. Muchas gracias, Mariana. Ahora sí, pues se nos agotó el tiempo. Yo quisiera pedirles que si me hacen favor en 1 o 2 minutos dar sus conclusiones del tema y pues esperar coincidir pronto en otro foro. Gracias. Si empezamos con Mariana. Gracias. Creo que es importante que confluyamos en otros foros varios para que empecemos a articularnos en esa perspectiva. El reto para las universidades es muy grande porque el reto para los estados es muy grande. Tenemos derechos que prevalecen en los ámbitos judiciales que nos impiden el acceso a la justicia en esos espacios de violencias de género, de géneros, y que deben ser reformulados y repensados desde las universidades. La atención a las violencias dentro de las universidades es una obligación de las instituciones, la atención en todos los marcos de esas violencias es una obligación, pero también es una obligación de nosotros como universidades empezar a fortalecer el sistema estatal para modificar esos espacios y que sean realmente justos. Yo sí considero que la universidad, que además es gestora de los movimientos sociales, debe estar en pro de estas luchas y acompañando de alguna manera este escenario de transformación social para que no volvamos a lo mismo, porque la normalidad no era chévere. Así es. Muchas gracias, Mariana. Socorro, adelante. Pues yo, la verdad es que ha sido un gusto este conversatorio y creo que es el inicio, ¿no?, de todo este gran diálogo que debemos de estar teniendo las universidades. Tenemos un enorme reto y que ahora este reto se multiplica por el contexto, ¿no?, por las maneras, las nuevas formas que surgen de relacionarnos en espacios digitales. Pero yo coincido muchísimo con Mariana, creo que no hay que llegar a atender las violencias ya que están, ¿no? Y cuando están hay que atenderlas, obviamente, por los canales a que haya lugar, tanto internos como externos. Los que tengan que ser atendidos vía denuncia, procuración de justicia, allá tendremos también que asesorar y dar acompañamiento, porque el protocolo, al menos de la UAM Iztapalapa, así lo establece, un acompañamiento y una asesoría limitada, obviamente, ¿no? También por los recursos, la falta de recursos. Pero creo que se está haciendo algo y creo que vamos, pues muy bien. Yo desde aquí, pues sí quiero mencionar que de parte de la rectoría de la UAM Iztapalapa, ¿no?, y no quiero dejar de mencionar a mi rector, al doctor Rodrigo Díaz, que pues sí ha tenido toda esa voluntad política por erradicar y prevenir esta problemática. Y sí centrarnos en el tema de prevención, habrá que estar capacitando y sensibilizando. Digo, las abogadas feministas, por ejemplo, yo he capacitado a ministerios públicos, a defensores públicos que dan la batalla ya en los tribunales, pero también en la universidad también tenemos que estar haciendo este tema de prevención para no estar atendiendo la violencia ya que está, sino hacer justo un cambio de mentalidades, ¿no?, que es difícil, es a largo plazo, pero creo que no es imposible. Y con lo que me comentaba Mariana, las universidades están creando o se forman en pensamiento crítico, y yo creo que ese pensamiento tiene que ir dirigido a crear comunidades más incluyentes, comunidades donde no se tolere la violencia y comunidades más igualitarias. Y creo eso sería como que el mayor de los retos, y pues seguir difundiendo también el protocolo y seguir acercándonos por otras vías, generar otras vías para acercarnos a quienes requieran cierta asesoría en estos tiempos. Gracias.
Muchas gracias. Pues yo ya nada más agregaría o les compartiría que yo era una de las personas que decía que no debía haber un protocolo para la atención de las violencias. Yo sé que el comentario es escandaloso, pero precisamente iba en ese sentido o es en ese sentido mi comentario. Digo, hoy en día ya lo acepto como tal el protocolo porque entiendo la necesidad de la comunidad, en este caso del instituto, de tener un ABC, de que vaya muy dirigido el tema, pero en sí existe un cúmulo de normatividad, al menos aquí en el instituto, que ya nos permite atender, que ya nos permite sancionar, pero efectivamente, ¿por qué tenemos que llegar a eso, no? Debemos de ir hacia la prevención, hacia la atención, para no llegar precisamente ya a una denuncia, a una sanción. Y eso se logra también con otra situación que es bien difícil, que es la actitud que cada uno como persona o cada una como persona asumamos ante estas situaciones. Yo siempre he dicho que los derechos humanos se entienden y se aplican con el corazón, no nada más con la mente o con el estómago. Tiene que haber mucho corazón en cada uno de nuestro actuar como servidoras y servidores públicos, o bien cualquier otra profesión que tengan, cualquier actividad que se dediquen. Siempre tenemos que actuar con el corazón, porque si actuamos con el corazón, entonces estamos buscando el beneficio del otro y estamos en pro y haciendo acciones positivas para los derechos humanos, en especial para la violencia de género. Todavía debemos de tener mayor corazón, mayor amor hacia nuestros prójimos, hacia vernos iguales, hacia aceptarnos iguales, tolerarnos iguales, y es en ese sentido en el que cualquier protocolo debe de realizarse. Sí se debe tomar en cuenta a la opinión de la comunidad, sí se debe de tener en cuenta, las necesidades específicas, pero sobre todo se debe de tener en cuenta el amor y respeto hacia las personas. Ese sería mi comentario. Yo les agradezco infinitamente otra vez a la Rujez, a ustedes, Mariana, Socorro. Qué padre conocerlas y compartir estos espacios. Y pues nos vemos muy pronto. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.